Taxmos HD, Taxonomía para la investigación y difusión de la iconografía musivaria romana desde las humanidades digitales, por Beatriz Garrido Ramos. Ponencia presentada al Segundo Congreso Internacional de Innovación y Tendencias Educativas celebrado el 15 y 16 de julio de 2021. En esta ponencia se llevará a cabo un breve recorrido por la taxonomía denominada Taxmos HD, cuyo nombre proviene de la abreviatura Taxonomía, Mosaico y Humanidades Digitales y se encuentra accesible desde la dirección que pueden observar en la diapositiva. Se trata del primer vocabulario controlado en español creado específicamente para la investigación y difusión de la iconografía musivaria romana, la mitología y la investigación en humanidades digitales. La finalidad es la de difundir la cultura material que conforma la musivaria romana tardoantigua de la península ibérica, así como estructurar la información referente a las HD y a la iconografía musivaria. Ambas cuestiones han sido tratadas en mi tesis doctoral que pueden encontrar en la web Musivaria HD. Se trata de una investigación pionera en su ámbito por su aproximación al estudio de la musivaria tardoantigua desde un marco teórico-metodológico novedoso como es el de las HD. En cuanto a los principales objetivos, pasan por aproximar la mitología, la iconografía y la musivaria a cualquier persona interesada en ese ámbito de estudio de una forma sencilla, con una interfaz totalmente intuitiva y un contenido estructurado y jerárquico para facilitar su comprensión. Otro objetivo es el de paliar la deficiencia de una herramienta similar en este campo de investigación, también servir de ejemplo de aplicación de las HD a la historia del arte, difundir la cultura material que conforma la musivaria romana tardoantigua de la península ibérica, así como estructurar a su vez la información referente a las HD y a la iconografía musivaria, extrapolable mediante comparativa a otras partes del Imperio romano. Finalmente, valorar y sopesar la importancia que supone la aplicación de un lenguaje controlado en cualquier área, en este caso la de las HD, en la que se enmarca Taxmos HD. Comenzaremos con unos conceptos importantes como son el de humanidades digitales, el de taxonomía y el de nuestro vocabulario Taxmos HD. En la actualidad, el emergente marco teórico-metodológico de las HD ha contribuido a establecer nuevas perspectivas y líneas de trabajo en las disciplinas humanísticas. La interacción humano-máquina y, en consecuencia, la aplicación de herramientas y programas de distinto tipo permite efectuar otro tipo de aproximaciones, estudios e investigaciones de carácter totalmente novedoso e híbrido que enriquecen, sin duda, las conclusiones de cualquier estudio e investigación y conducen, por tanto, a la generación, como en nuestro caso, de nuevo conocimiento a partir de un vocabulario controlado. Se espera que la taxonomía resulte particularmente útil para el análisis de la información sobre iconografía y mitología romanas, para las principales técnicas constructivas en Hispania y el tipo de decoración existente en sus mosaicos, así como para las herramientas, métodos y estándares aplicados a la historia del arte desde el campo de las HD. Comenzaremos por el concepto de taxonomía. Según Díaz, Joyanes y Medina, etimológicamente, la taxonomía procede de los términos griegos taxis, ordenación, y nomos, norma. Según Currás, Crowson y otros autores, en cuanto a la estructura, fija una unidad estructural denominada taxón que equivale a la unidad de clasificación. Los términos estarían conectados entre sí mediante algún modelo estructural que facilitara la navegación por el contenido e igualmente conllevaría una mejor comprensión del mismo. En cuanto a Taxmos HD, cabe decir que se ha desarrollado con la herramienta Tema 3 2.2 en su versión beta, implementada posteriormente con la versión 3.0 creada por Diego Ferreira. ¿Pero qué es Tema 3? Se trata de un servidor de vocabulario de código abierto, aplicación web para gestionar y explotar vocabularios, tesauros, taxonomías y representaciones formales del conocimiento, que requiere PHP, MySQL y servidor web HTTP. La finalidad de nuestro vocabulario fue centrar el trabajo en unos fines concretos. Primero, difundir mediante un vocabulario controlado los conceptos más comunes a tener presentes a la hora de trabajar y estudiar la iconografía musivaria romana. Segundo, estandarizar el trabajo realizado hasta el momento mediante la aplicación de un lenguaje documental con el fin de facilitar su utilización y comprensión para cualquier persona interesada en el tema. Tercero, llevar a cabo un análisis lingüístico cuantitativo con el fin de extraer posibles conclusiones al respecto de la terminología utilizada, como es en el caso del análisis relacional entre palabras, es decir, cuáles son las más utilizadas en el vocabulario, teniendo en cuenta para ello que se ha recurrido a las palabras clave, es decir, a los metadatos existentes en nuestra base de datos previa, recordemos, Musivaria HD. Y cuarto, extraer conclusiones sobre la posible relación con otros vocabularios creados también en el sistema Tema 3.
En cuanto a los metatérminos de nuestro vocabulario, tras la correspondiente clasificación, se realizó un esquema de metatérminos con el fin de clarificar los posibles apartados que conformarían la taxonomía. ¿Pero qué son los metatérminos? Se trata de términos estructurales introducidos en el vocabulario para contribuir a la claridad de la estructura de relaciones semánticas. Cabe especificar que la principal diferencia de los metatérminos con el resto de términos del vocabulario pasa porque estos no son buscables, es decir, engloban y clasifican a todos los demás. En la figura 1 pueden ver el esquema de metatérminos de nuestro vocabulario, que en este caso son el metatérmino investigación y el de musivaria romana, del que parten todos los demás. En la figura 2 pueden observar el esquema del metatérmino investigación y dentro de este los términos específicos que conforman el metatérmino humanidades digitales. En la figura 3 pueden observar el esquema de los conceptos que conforman el metatérmino musivaria romana. Y en cuanto a esta utilización, como decimos, de términos, no solamente encontramos metatérminos y términos específicos, sino también otros denominados términos autorizados y no autorizados, otros de uso interno que no se encuentran disponibles para el usuario, como son los candidatos y rechazados, y otros términos que son de gran utilidad, como por ejemplo los TG, que indican que el término que sigue a la etiqueta TG, término general, representa un concepto de significado más amplio, los TE, como decíamos, términos específicos, en los que el término que sigue a la etiqueta se refiere a un concepto con un significado más específico, y los TR, en los que el término que sigue a la etiqueta se asocia, pero no necesariamente es un sinónimo, para nada, pudiendo ser un término más amplio o uno más específico. Para clarificar todo esto, evidentemente, animamos a visitar la taxonomía con mayor detalle. En la taxonomía, por tanto, se ha optado por trabajar con términos relacionados, TR, porque mostrarían de una forma más completa y efectiva palabras que por separado perderían cierta connotación y también porque permiten relacionar conceptos y palabras y profundizar, por tanto, en nuestro objeto de estudio, que es el de la iconografía y la mitología. Otros términos de interés son los subordinados y los equivalentes. La ordenación, por tanto, y clasificación de los términos que conforman el vocabulario permite visualizar la información de una forma más clarificadora y establecer relaciones semánticas entre ellos, como veremos a continuación. Estas relaciones terminológicas de nuestro vocabulario han permitido también realizar búsquedas por palabras para extraer conclusiones al respecto de las más utilizadas en el mismo y para llevar a cabo propuestas de redes conceptuales. Para ello se recurrió a Regex, Regular Expressions, que es una herramienta que se ha utilizado en línea tras la exportación previa del contenido de nuestro vocabulario. El funcionamiento es sencillo y permite realizar búsquedas de palabras para contabilizar el número exacto de veces que aparecen en el texto analizado. Aquí pueden ver en la tabla 1 un cuadro resumen con los aspectos y criterios para tener en cuenta tanto a nivel general del vocabulario como los indicadores para cada variable. Las dimensiones a tratar han sido la de conocer, considerar y obtener, las variables a medir, los conceptos que forman parte del vocabulario, la disposición conceptual en categorías, los niveles de jerarquía, el grado de adecuación conceptual en relación al tema de estudio y la visualización de los datos. En la parte derecha, en la última columna, pueden encontrar los distintos indicadores. En la tabla 2 pueden encontrar también la cantidad de términos para cada tipo de relación establecida. En el primer caso, las relaciones entre términos, encontramos hasta 816 términos relacionados de distinta forma. A continuación, términos equivalentes, 189. Posteriormente, nota de alcance, 3 términos. Nota de catalogación, 14. Nota bibliográfica, 118. Y nota de definición, 417, que junto con las relaciones entre términos son las más destacadas. En la tabla 3 se pueden ver los distintos niveles jerárquicos de nuestro vocabulario, que como pueden observar tenemos hasta 7. En el 1, 418 términos, en el 4, 530, que son los más destacados, y sin embargo en el nivel 7 ya únicamente 4 términos. En la parte derecha observan el gráfico con el porcentaje de relaciones, en este caso jerárquicas con un 56,29% y asociativas con un 43,71% restante. En la tabla 3, las características estructurales, formales y de contenido de la taxonomía. Decíamos que en cuanto a estructura partíamos de 2 metatérminos iniciales de los que partían a su vez todos los demás.
En cuanto a enriquecimiento semántico, también hemos expuesto que se han creado redes conceptuales gracias al establecimiento de las relaciones entre los distintos términos. Se trata de un código alfabético listado. Como novedad, recordemos, es el primer vocabulario controlado en español creado específicamente para nuestro tema de estudio. Su origen parte de un estudio previo de los tesauros AAT y TAA del Getty Museum y su versión traducida al español, así como la clasificación Iconclass, todo ello realizado en mi tesis doctoral. En cuanto a los metadatos o descriptores o palabras clave, han sido utilizados, como decíamos, para la descripción previa de los mosaicos que pueden encontrar en Musivaria HD, y que para ello se ha tenido en cuenta la obra de Pierre Grimal, completada con definiciones del diccionario de la Real Academia Española. En cuanto a la hipertextualidad, recordemos que nuestro vocabulario posee datos enlazados mediante hiperlink insertos en el propio texto. También, que es importante destacar, que el vocabulario permite su ampliación gracias a las sugerencias de los usuarios y también la inserción de conceptos procedentes de otros vocabularios existentes en tema 3. Aquí pueden ver a continuación una búsqueda de información en la red, en concreto desde nuestro vocabulario, refiriéndose al término Zeus. En la parte inferior, una breve muestra de los resultados obtenidos mediante Google Imágenes. En la figura 5 pueden encontrar un ejemplo de red conceptual resultante de nuestro vocabulario. Los nodos se corresponden con los conceptos de Taxmos HD y las aristas presentan la relación entre los distintos nodos. En diferente color pueden encontrar los términos más destacados dentro de nuestro vocabulario. A modo de conclusión, debemos exponer que la taxonomía Taxmos HD ha servido para disponer de un vocabulario controlado en el campo de la musivaria, la iconografía y la mitología romana como referente, puesto que no existe ninguno hasta la fecha similar. Ha servido también para operacionalizar conceptualmente la iconografía y la mitología representada en los mosaicos de época romana tardoantigua, desde la aproximación teórico-metodológica de las HD, también para conocer la importancia y valorar el grado de utilidad que supone la aplicación de un lenguaje controlado en cualquier área, en concreto la de las HD, que es en la que se enmarca nuestra taxonomía, así como para conocer la singularidad que ofrecen las taxonomías al tratarse de modelos de formalización semántico-lógica. Igualmente, ha permitido contribuir a posibles desarrollos digitales enfocados a nuestras líneas de investigación, en concreto en el ámbito de la mitología, la iconografía y la musivaria romana tardoantigua, en la que todavía quedan muchas cuestiones pendientes. Por tanto, se confirma el alto grado de utilidad que ha supuesto la creación de nuestro vocabulario, porque en el proceso de investigación también ha contribuido a efectuar distintos tipos de análisis de la información recopilada, a detectar determinados patrones y a plantear nuevas clasificaciones temáticas para completar las ya existentes en el panorama de la musivaria romana tardoantigua. En cuanto al tipo de relaciones existentes entre los términos del vocabulario, la ordenación y clasificación de los términos que lo conforman han permitido analizar los datos de nuestra clasificación teniendo en cuenta las posibles redes conceptuales surgidas a consecuencia de las relaciones terminológicas y también ha permitido contribuir al descubrimiento, a la mejora y reutilización de nuevos metatérminos que tendremos en cuenta para un futuro próximo. En cuanto a la selección de la herramienta Tema 3, igualmente se confirma que ha permitido organizar el contenido recopilado durante el proceso de investigación y que ha sido de gran utilidad para la correcta representación de la información mediante redes de nodos. En cuanto a la navegación, cumple con las características taxonómicas que plantean Abed, Gregio y otros autores en cuanto a que el cumplimiento de los atributos en una taxonomía aplicada a un sitio web favorece su navegabilidad. Se ajusta, por tanto, a unos de los principales objetivos de nuestro vocabulario iniciales, como eran la difusión e investigación del contenido, así como la facilidad de navegación y la transmisión y difusión del conocimiento que integra todo el vocabulario, facilitando, por tanto, la experiencia, en este caso también mediante hipertexto, para los usuarios. Y hasta aquí, gracias por su atención.